Hermanos, ¿cómo están? Bendiciones del Señor en gran abundancia. Hermanos, pues después de mucho tiempo seguimos en diálogos pastorales aquí con mi amado amigo Pastor Paco Limón. Pues no nos hemos visto, bueno, sí nos hemos visto, pero no hemos podido grabar. Sí. Casi ya 2 meses, hermano. Muchas circunstancias, me enfermé, luego pues sube la pandemia, luego actividades, Navidad y Nuevo sí, Año. sí, sí, entonces, Sí, sí, sí. y pues como que después de cierto tiempo, como que ya se olvida volver a acordarnos y volver a tener el acuerdo, ¿verdad? De reunirnos un día, fijar un tema. Bueno, pues gracias a Dios continuamos. ¿Cómo has estado, pastor, en estos Bien, días? gracias a Dios. Con mucho trabajo, Mm. quizás con nuevas formas de trabajo también, porque, bueno, para los que nos están acompañando, ahora resulta que estamos en la directiva de un presbiterio, Oh, sí, 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 sí. entonces Gracias a Dios. eso nos da también más trabajo trabajo, sí. y bueno, es también una bendición, ¿no? Sí, 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 bueno, pues es bendición, gracias a Dios. Y bueno, algunos a veces decimos, híjole, ¿por qué? Pero bueno, el Señor así nos pone. Y bueno, pues hay muchísimos temas que pudiéramos dialogar, hay Ujú. muchísimas cosas que han sucedido en este mes, 2 meses que nos hemos ausentado. Pero queremos tocar un tema que ahorita es muy de interés y que se va a levantar un debate muy fuerte en los próximos meses, supongo, Sí. que es el hecho de si la iglesia debería suspender sus transmisiones dominicales o no. Ujú. Tenemos entendido que en algunas iglesias en Tabasco han observado que la membresía no está regresando a las iglesias Ujú. por la comodidad, y perdón por decirlo así, pero la comodidad de que ahora las transmisiones son en línea, Claro. ya no necesito ir al templo, más si manejo, digamos, más de 12 kilómetros, como que ya empiezo a ver que quizá me puedo quedar en mi casa, ¿no? Ujú. Obviamente excusamos por algún momento a nuestros hermanos que están enfermos, que son de la población vulnerable, que dicen no puedo salir porque tengo el riesgo de Ujú. contagiarme y efectivamente están resguardados en casa. Pero hay muchos otros hermanos que desafortunada o afortunadamente, o bueno, no han asistido a los templos y esto ha hecho pensar a muchos pastores el que lo más conveniente es cerrar transmisiones. Incluso hace una semana, 2 semanas atrás, salió un artículo precisamente de Coalición por el Evangelio que señalaba Ujú. esto como Sí, pregunta. así es. Las transmisiones, es bueno que ya han llegado a su fin y es hora de que la iglesia se reafirme, Sí. se reactive con todas las actividades presenciales. Ujú. Y bueno, la pandemia, pues ahorita con la pandemia que empezó esta cuarta ola prácticamente en enero, hace que haya muchos contagios y con todos los contagios, pues muchas iglesias dieron marcha atrás a la apertura de los templos y regresaron otra vez a la transmisión. Entonces, eso que sucedió en algún momento en diciembre, parte de enero, de la idea de cerrar transmisiones, me parece que va a ser algo que se va a retomar más adelante. No sé, cuando la pandemia ya ha descendido, posiblemente mayo, más o menos junio a lo mejor. Ujú. Eso si no surgen recontagios en Semana Santa, ¿verdad? Pero eso es lo que queremos comentar, es lo que queremos discutir. ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es una visión personal pastoral? No sé, me gustaría escuchar tu opinión y que nuestros hermanos también puedan escuchar. Yo creo que depende mucho de qué queremos hacer. Por ejemplo, ¿para qué queremos las transmisiones o Ajá. por qué no las queremos? Am, pero tenemos que partir de, de varias consideraciones. Una, hay realidades que ya están presentes. Una de esas realidades es que nuestra forma de cómo nos acercamos a nuestro conocimiento de Dios Ujú. ya cambió. Sí, sí. Y no tiene que ver solamente con lo que está pasando en las iglesias, en los templos,
sino lo que a nivel general está ocurriendo. Entonces, la forma en cómo estamos accediendo a contenidos, a información, a elementos que nos pueden llevar a cierto crecimiento, cambió completamente. Tenemos muchos jóvenes que estuvieron en las universidades, ya se titularon, y su proceso de titulación fue en línea. Me tocó ver invitaciones de distintos hermanos que nos comparten que uno de sus hijos está presentando su examen de titulación, o estar en el acto mismo de la ceremonia, conciertos, por ejemplo, de los músicos, ¿no? Estaban presentando sus obras para titulación en línea, y bueno, ya antes ocurría, pero ahora es mucho más. Los procesos, por ejemplo, educativos, ahora los profesores se dan cuenta de que tienen que optar por muchas formas distintas. No solamente es los docentes que estaban en la facultad, por ejemplo, sino que hoy tienes la oportunidad de invitar a docentes que están del otro lado del continente y participan de una charla como si nada, ¿no? Están compartiendo. Me ha tocado en los últimos meses, de hecho todo el año pasado, pero en distintos momentos, por ejemplo, alguno de los seminarios me invita a dar una charla y uno piensa, es el seminario de Mexicali, pues piensas que son estudiantes que están en Mexicali, ¿no? O en la Ciudad de México. No es cierto. Están en cualquier lugar del país, ¿no? Y algunos incluso en el extranjero. Y están tomando clases en un seminario X, aunque tenga un domicilio legal, diríamos, un domicilio físico. Pero la verdad es que ellos están en muy diversos lugares. Todo eso ya cambió. Y ese es uno de los hechos, yo creo, que tenemos que asumir, ¿no? Eso ha cambiado, y la gente de las iglesias también junto con... Es un fenómeno, es un cambio social, sociocultural que ha ocurrido, y no lo vamos a revertir. Sin embargo, ahora viene la otra pregunta. ¿Cómo transmitimos? ¿Para qué transmitimos? Y ahí es donde empezamos donde se hacen más finos realmente las situaciones, ¿no? Sí, porque digo, yo estoy de acuerdo contigo. Se ha dicho que la pandemia viene y cambió totalmente todo. Sí. Y voy a poner otro ejemplo que, pues, aunque existía antes, ahorita es bastante común, lo cual es el manejo del dinero. Ya existían transferencias bancarias antes, o sea, eso ha existido desde que los celulares inteligentes o los teléfonos inteligentes están en la mano de todo el mundo, ya existían. Pero todavía había esa inseguridad por manejar el dinero de forma electrónica debido al temor de que será verdad, si será, no será. Incluso muchas personas evitaban los cajeros automáticos por la misma idea. ¿Qué tal si se va la luz en el momento en que meto mi tarjeta? Y ahorita ya es lo más común. Ya ahorita creo que todo mundo, aún incluso la gente de la tercera edad, ha aprendido a usar los dispositivos electrónicos para manejar su dinero y ven que es muy conveniente y pueden hacer toda clase de trámites y decir, te transfiero, mándame tu cuenta y te hago una transferencia en este momento. Entonces, simplemente con eso, que ya ha cambiado, me parece que la pandemia todavía lo ayudó a que ese cambio ya se estableciera y fuera revolucionario. Otro caso, el del streaming, que la televisión satelital, vamos a llamarlo así, pues está llegando a su fin. O sea, la pandemia hizo que la gente se volcara hacia estos servicios de televisión no por paga, porque no se le llama así, porque la televisión tradicional es yo me ajusto a la programación que me quiere dar la televisión. Y es entonces cuando acusábamos de que nos lavaban el cerebro por los programas. Y ahora ya no, ahora yo escojo qué programa ver. Escojo qué contenido, qué serie y a qué hora. Y no necesito
Por ejemplo, en Netflix, que es el más popular en estos momentos, no necesito esperarme hasta mañana para ver el próximo capítulo de mi ¿no? telenovela, sino que lo puedo ver en ese mismo momento, o como tú bien dices, cuando yo quiera. Ahora, me parece que como iglesias, triste o alegremente, tenemos que asumir que los hermanos ya se quedaron con esa idea de la transmisión. Ujú. Que es verdad, y eso es algo que creo vamos a comentar ahorita, es verdad que ha hecho que muchos lo tomen como, pues ya está la transmisión, ¿para qué voy al templo? Ahí creo yo falta una reeducación a la iglesia de, ok, ¿qué es lo que aparte de recibir necesitas para crecer en el Señor? Necesitas servir. Y Claro. viendo una transmisión no creces porque no sirves, Ujú. no puedes tú retribuir. Claro. Este, pero sin duda alguna, esto ha planteado que muchos creyentes sientan todavía un mayor apego a sus iglesias porque si, por ejemplo, alguien sale de vacaciones o por alguna razón tiene un problema que le impide ir al templo, o sucede algo y no ve el sermón de esa mañana, como estar en una plataforma, YouTube, Facebook, yo puedo decir, bueno, a lo mejor no lo pude ver a las 12 del día, No pero puedo lo ver puedo ver diferido. Ujú. en otro momento. O incluso, bueno, pues estoy en otra ciudad, a lo mejor en la ciudad donde yo estoy no hay templo o no hay una iglesia que yo conozca, pues me conecto a mi iglesia. A lo mejor Ujú. soy de la Ciudad de México y tomo vacaciones en Tlaxcala, pues allí me puedo conectar. O En- incluso por trabajo. También, sí, también. Trabajo, educación, por ejemplo. Yo me acuerdo que nos pasaba esto en distintas ciudades, ¿no? Llegaban los muchachos a la época de las universidades Sí. y era como decirles adiós, no solamente porque se iban a otra ciudad a estudiar, sino porque la mayor parte de las ocasiones sabíamos que no iban a regresar. Ujú. O si regresaban a la ciudad, la verdad es que regresaban Sí, ya posiblemente para las siguientes vacaciones largas, probablemente, sí, ¿no? sí, sí. O con otras ideas, Sí. realmente, ¿no? Ya vieron otra forma de iglesia, otra forma de organizarse, otra forma de predicación. O no, porque cambiaban Ujú. de ciudad y se desconectaban incluso de las iglesias. Sí. No, no todos cambiaban de ciudad y buscaban otra iglesia presbiteriana Claro, claro, en donde iban a estar, ¿no? Muchos de ellos simplemente dejabas de verlos, ¿no? claro, 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 claro. Hoy pueden, si quieren, pueden seguir la transmisión de la iglesia donde siempre han estado, ¿no? Ujú. Donde crecieron incluso. Sí. Sí, por eso creo que sí vale la pena el que se reflexione muy profundamente porque la reacción natural es, bueno, la gente deja de asistir. ¿Por qué? Se conectan a Internet, solución, clausuro el Internet o clausuro transmisiones Ujú, para de alguna forma motivar, obligar, no lo sé, a que la gente venga. ujú. Y cortamos de tajo lo que puede también ser una oportunidad de crecimiento en la iglesia, pero me parece que es allí donde necesitamos como pastores e iglesias el aprender verdaderamente a manejar esos recursos. Bueno, creo que precisamente de eso se trata. Por ejemplo, los templos que simplemente cierran las puertas a las Ujú, transmisiones y digan, ya no vamos a hacerlo, lo que están dejando es ir una oportunidad de alcanzar a algunas personas. ujú, Pero eso también refleja cuál es el objetivo que tenían para la transmisión. Entonces, si el objetivo era atender a su sola iglesia, pues probablemente sí, aunque es muy probable que ocurra esto, porque eso está pasando por todos lados. ujú. Si tú cierras la transmisión, la gente le cambia de canal. Eso es sencillo. Ellos ya tomaron una decisión mucho antes de que nosotros decidamos quitar el canal o no. Es más, Ujú. hay una pérdida de personas que están siguiendo una determinada transmisión y que se ha ido generando. Y eso es normal por una situación específica. Una, los contenidos, si no están siendo suficientemente de edificación para las personas,
Y cuando hablo de edificación, no solamente son contenidos, sino incluso visualmente cómo los estamos transmitiendo. Entonces hablo del conjunto de lo que estamos produciendo. Si no es así, la gente le cambia de canal. Y ahí sí, con toda la pena, pero nos está pasando lo mismo que a las televisoras. La gente dejó de ver Televisa, o las de televisión abierta, como se le denomina, y se pasaron a otra plataforma. ¿Es de paga? Sí, pero no veo noticieros. Sí es de paga, pero realmente... No tengo comerciales. Exacto, y lo veo a la hora que yo quiera, lo veo en el dispositivo que yo lo necesite, etcétera. Entonces, eso tiene que ver también con la calidad de lo que estamos produciendo. Entonces, es por supuesto el contenido, lo que estamos diciendo, que se escuche con claridad, en fin. A nadie le interesa, y a todos nos ha pasado, lo voy a decir también por nosotros, de pronto estamos transmitiendo y se oye el ladrido de un perro. O me ha tocado algún material y pasa el señor vendiendo tamales, ¿no? El del fierro viejo que ve. Sí, eso nos pasa, ¿no? Digo, son... La canción del gas. No, sí, porque muchos de nosotros no transmitimos en un estudio. Claro. O nuestra grabación no se hace en un estudio, la iluminación no siempre es adecuada, todo ese conjunto de elementos a los que me referiría como producción, eso no siempre lo estamos cuidando. Entonces, hay que reconocer que hay iglesias que sí lo están haciendo. Y si nuestra iglesia no lo está haciendo, pues en algún momento los hermanos nos quieren mucho, pero van a empezar a ver otro canal. Y eso es parte de la dinámica. Si además simplemente cerramos, ¿cuál era la estrategia? Sí. Hace un par de años atrás, hace 3 años, todavía no empezaba la pandemia, estoy hablando del 2019, empecé a dar una clase para el seminario precisamente sobre nuevas tecnologías y demás, y aplicadas a la predicación. En ese entorno, una de las dinámicas que empezamos a considerar era las producciones de las iglesias en línea. Y decíamos, ¿cuál es el objetivo? Bueno, uno de los objetivos primarios era ser una extensión de la iglesia, como un nuevo campus de la iglesia. No es para suplirla, sino para extenderla, para alcanzar posiblemente a los no alcanzados. Si pienso, por ejemplo, en evangelización, hay personas que probablemente antes no iban a ir a un templo y quizás hoy tampoco van a ir, pero puedes alcanzarles con los contenidos. Se trata de la evangelización, se trata de estar en donde la gente está. Por ejemplo, últimamente está en mi cabeza, ¿y qué puedo hacer en TikTok? No tengo ni idea de cómo funciona la plataforma, y seguro que alguno de los muchachos que pueden ver estos programas me da 10 lecciones rápidas de cómo hacerlo. Pero estoy pensando, porque hay gente que usa esa plataforma, particularmente la gente más joven, no los de 60 y más. Claro. No, bueno, no te creas, también hay gente. Pero eso es a lo que me refiero, con que la pandemia vino a puntualizar más ese cambio. Sí. Y que, en mi opinión, y es mi opinión, la iglesia estaría perdiendo un gran recurso de evangelización, de educación, si cancela las transmisiones. Es decir, yo estoy, por supuesto, de acuerdo con la preocupación de que la gente no asiste al templo. Comparto esa preocupación. Sí, claro. A mí me pasa. Pero también tengo que reconocer que lo malo no es en sí la transmisión. Lo malo es que no se ha hecho el otro trabajo. Y el otro trabajo es, a ver, ¿quiénes son los que están en la transmisión? ¿De qué forma puedo yo hacer una especie de sistema para que estas personas que están en línea puedan de alguna forma servir también a su iglesia, aunque sea en la distancia? Había una hermana que me hacía algunas sugerencias bastante interesantes y ella me decía, ¿por qué no organizamos, y ella sí me lo dijo, pequeñas células virtuales con los que están en línea? Porque los que están yendo al templo se están edificando allí y están interactuando, están teniendo amistad los unos con los otros, pero los que estamos en línea no.
No todos a veces comentan en los saludos. Algunos sí lo hacen, otros no. Porque muchos, por ejemplo, se conectan en sus televisores. Entonces, nos falta, creo yo, esa otra parte de... Y también se puede. De hacer... Ah, bueno, no sabía. Sí, pero de ser también se complementarios. De decir, ok, no es que la transmisión haya sido nuestra aliada durante la pandemia y ahora se convirtió en nuestra enemiga. Porque también hay que reconocer que muchos lo vieron tan temporal que francamente no hicieron un gran esfuerzo en las mismas transmisiones. Y lo digo con todo respeto. Bastó con un celular nada más y algo muy modesto y transmitían así. Es decir, nunca se preocuparon quizá por decir, y si compramos una computadora y si compramos una cámara, yo sé que son recursos que quizá algunas iglesias no tengan, eso lo reconozco. Pero creo que aquí también hizo falta en muchas iglesias el crear, digamos, una empatía con otras y el buscar ese apoyo o ese respaldo. En algún momento, por ejemplo, como iglesia nosotros ofrecimos una cobertura a una congregación y la congregación no quiso. Digo, lo entendemos. Nosotros quisimos apoyar, pero no quisieron. Bueno, está bien. Pero a veces hay iglesias que tienen la capacidad y que no tienen esa visión de decir, bueno, vamos a invertir en esto, que como tú bien dices, puede ser un instrumento muy útil para dar a conocer la palabra de Dios y que, claro, estoy seguro de que no haya alguien que se siente a YouTube y diga, pues híjole, tengo un vacío en mi corazón, voy a escuchar un sermón a ver si me predican de Cristo. Pero el que un miembro, por ejemplo, le pase el link a un amigo, oye, escucha este sermón, escucha esta predicación, me gustaría que la escucharas. Eso sería, eso es excelente y hay gente que ha venido a Cristo así. Sí. Y hay hermanos que están sirviendo al Señor así, que comparten el link y a veces resulta muy interesante que cuando uno observa, por ejemplo, las gráficas que YouTube te da de cuál es tu público, pues hay gente que, dices tú, nada que ver con la comunidad de Jalapa. Hay gente que nos sigue en Estados Unidos, por ejemplo, en Cancún, en Toluca, y dices, yo no sé si hay alguien que nos conozca de allá, pero parece ser que sí, hay una persona que está observando y que le gustan las transmisiones y de hecho creo que en un momento te comenté en privado que ahorita estamos teniendo como iglesia una campaña de devocionales de los 4 evangelios. Y hay un hermano en Cancún que pastorea una misioncita de 12 personas y él no sabe qué hacer, entonces dice que se topó con la transmisión del Divino Salvador y reúne a su congregacioncita de 12 personas, pone la transmisión y hay 12 personas que están observando la predicación y está observando los estudios y los está llevando a cabo. Entonces, digo, no lo hacemos por vanagloria, pero decimos, si no hubiera sido por esas transmisiones, pues esa pequeña comunidad de fe, a lo mejor quizá tendría otro recurso, es cierto. Sí. Pero, ¿y si todos hiciéramos lo mismo de cerrar transmisiones, cómo pudiéramos alcanzar a otra gente? Me hiciste recordar un proyecto que hace unos 20 años atrás empezaron. Tal vez muchos de los hermanos incluso conocen la aplicación. Está en los dispositivos, particularmente en los teléfonos. Tienes una Biblia que puedes leer en diferentes idiomas. YouVersion. YouVersion, sí. La iglesia que empezó este proyecto es una iglesia en Estados Unidos que empezó a generar hace 20 años iglesias multisitios. Y la iglesia multisitios precisamente hace lo mismo que tú me estás diciendo de este misionero. No tenían predicadores para mandar a muchos lugares distintos. Entonces, lo que ellos hicieron fue justamente empezar a tener grupos locales que reunían a la gente, tenían un periodo de adoración, oraban juntos, leían la Biblia, participaban y la predicación se conectaban para poder escuchar la predicación, porque ellos no tenían
quien les predicara localmente o no tenían alguien con el entrenamiento para hacerlo. Entonces lo que hicieron fue muy interesante porque lo que estaban haciendo es, si puedo decirlo así, alternar entre un pastor local, que era el que visita, acompaña, hace las oraciones, está pastoreando a la gente localmente, Sí, sí, sí. y al mismo tiempo tenían una predicación de alguien que tuvo la formación necesaria para poder predicar. Y entonces combinaban, realmente el predicador era el único que cambiaba, que es como cuando tienes un predicador invitado, ¿no? No es el pastor local, pero es un buen predicador que invitaron, y había otro pastor local que era el que realmente hacía el trabajo. Esa combinación me pareció a mí muy interesante cuando yo empecé a escuchar sobre estas iglesias multisitio. Entonces, es una manera interesante de cómo hacerlo, pero tiene 20 años esos proyectos, o sea, no es nada nuevo. Entre las diversas formas de cómo ellos necesitaban para ayudar a su propia membresía, surgió esta idea de YouVersion, de que en una aplicación pudieras bajar la versión de la Biblia y pudieras generar grupitos de acompañamiento y puedes orar junto con otros hermanos usando la misma aplicación. Entonces, y todos se enteran cuando en el grupito hay más personas y me siguen enviando luego notificaciones de el hermano terminó el programa fulanito de tal, subrayó el versículo X, ¿no? Y hay ocasiones en las que nos hemos reunido, un pequeño grupo, y leemos la Biblia juntos, ¿no? Seguimos un plan de lectura juntos durante algunas ocasiones. Entonces, esas son otras maneras de acompañamiento. Pero es cierto, necesitamos ir a otro renglón. Hace un momento mencionabas la idea de algunos hermanos que comparten. Yo creo que ahí es donde muchos de nuestros hermanos de las iglesias pueden ayudar a cualquier iglesia local, el material que estén siguiendo, precisamente compartiendo los enlaces para que otras personas los vean. Uno no le pone tanta atención, pero la verdad es que si tienes en el templo 50 personas que te siguen de esa iglesia local y 50 personas solamente le dan like en el momento en que están en vivo, eso es importantísimo porque el algoritmo empieza a distribuir ese contenido a otros más. Entonces, ese pequeño detalle de que le pongan nada más like, que es el dedito hacia arriba y demás, con eso están contribuyendo a que ese contenido se distribuya más ampliamente. Pero es importante hacerlo en vivo. Otra cosa es tal vez generar hasta un pequeño grupo dentro de las iglesias. Yo escuché muchas veces, seguro a ti también te tocó, que nos decían, es que los hermanos no se conectan, son muy grandes y no le saben. Me ha tocado ver muchas abuelitas, gente muy mayor, pero que están con los nietos o que están con los hijos y junto con ellos ven alguno de los servicios, alguno de los cultos, algún estudio bíblico. Entonces sí lo pueden hacer, quizás ellos no, y algunos más porque dicen, es que no tenemos tiempo, o perdón, no hay buen internet. A mí me llamó la atención un proyecto muy interesante. Estábamos transmitiendo una escuela bíblica de verano y unos hermanos en una zona de Chiapas de pronto me escribieron, dije, pastor, miren, necesitamos los materiales. Me mencionaban una población, dije, no tengo idea ni siquiera dónde está eso. Me puse a buscarlo, dónde está el poblado al que hacían referencia. Ellos están en una zona bastante aislada, si puedo decirlo así, de Chiapas. No es un poblado pequeño, pero tienen internet. Y algo bien interesante que me llamó, que hizo que pusiese yo atención en ello, es de que ahí el hermano hacía esto. Por cierto, es un varón. Este hermano hacía esto. Tenía un grupo de niños, él imprimía los materiales para los niños, para sus 20 niños que estaban ahí, se iba casa por casa a repartirles los materiales y él mantenía a ese grupito de niños atendidos en su proyecto de escuela de formación cristiana. Entonces, gracias a Dios por gente como ellos que están ahí apurados, buscando los recursos,
en algún momento me dije, oye, necesito que me los mande ahora los cantos, pero en una versión que yo pueda compartir por WhatsApp. Bueno, pues es un poquito de trabajo extra, Claro, claro. pero los hicimos, ¿no? Y incluso hubo un pastor que en algún momento me dijo, ¿sabes qué, pastor? Necesito que me ayudes. La congregación donde yo estoy es una misioncita que tengo que atender. No está aquí en la ciudad, está lejos, pero sí tienen internet. Necesito que me ayudes a hacer el sermón que quepa en un formato de WhatsApp. Dije, híjole, ¿cómo voy a hacer eso si son Sí, sí, sí. 30 minutos de sermón? Bueno, lo dividimos en pedacitos y llegaba el sermón, pero en 4 pedacitos. Fragmentos como, no me acuerdo, de pocos minutos cada uno de ellos, calculando que era el espacio suficiente para poder transmitir un archivo por WhatsApp. Y se la estaban ingeniando para eso, ¿no? Entonces, estos hermanos que están buscando, contactando a otros, creo que son importantes. Hay un grupo que me preocupa. Los que antes simplemente llegaban al templo, se sentaban, y yo los he denominado que solamente eran como consumidores del evangelio, porque no están practicando nada, no comparten el evangelio con alguien más. Probablemente ese grupo hoy, en cuanto a su fe, sí le estén pasando mal. Sí, sí, sí. Pero hay otros, y que creo que son muy, muy valiosos, muy importante que trabajemos con ellos, que son los que siempre estaban ahí dando clases, compartiendo, animando, invitando. Quizás tenemos que conversar con ellos, generar formas en las que ellos puedan trabajar. Y como decías, quizás organizar grupos de estudio, células pequeñas de oración, incluso hasta muchachos o jóvenes que puedan ayudar a los adultos a asegurar que se pueden conectar, por ejemplo. A veces es tan sencillo y nos quejamos de que de pronto, hace poco me tocó, es que el hermano si no le llamas a su teléfono fijo, no hay forma de que te comuniques con él. Y me acuerdo, estábamos con una necesidad así de comunicarnos. Dijo, pues nos cooperamos. Le compramos un dispositivo, ¿no? O sea, hay dispositivos que podemos comprar con relativa facilidad. Digo, no es para todo mundo, pero hay algunos hermanos que con un dispositivo electrónico que les regalemos, una tabletita, tal vez, porque si son gente mayor, a lo mejor más que un teléfono, a lo mejor requieren una tabletita que puedan conectarse al internet de su casa, porque incluso la mayor parte de ellos sí lo tiene. Y de esa manera podemos asegurar que el hermano va a seguir con la transmisión. Y la otra es la cultura que tú mencionas. La de estar escribiendo, de mandar saludos, Sí. Saber que están ahí, ¿no? Sí, por eso decía pues de que lo que sí que tenemos que aceptar es que la pandemia cambió totalmente la mentalidad de todo el mundo, en todas las áreas. Sí. Mencioné ahorita el entretenimiento y la economía, pero la educación también. Sí. Ya los chicos están acostumbrados a las clases en Zoom, en línea, y ahorita los maestros se volvieron en expertos de esa plataforma y idearon formas en las que se fue mejorando su enseñanza, que al principio era bastante complicado para ellos y para los muchachos también. Entonces, no es lo ideal, es cierto. No es lo ideal ver una transmisión en internet, es verdad. Pero es lo que tenemos debido a la pandemia y es lo que vamos a tener aún incluso cuando la pandemia termine, porque hemos visto que es una forma muy buena para alcanzar a gente nueva. Y creo que es ahí donde tú mencionabas algo hace un momento también que me llamó la atención, que esto de cortar las transmisiones para sostener a lo que ya tengo, perdón,
para los que escuchan, pero se me hace mucho esa tendencia de mantenimiento de las iglesias en lugar de una idea de crecimiento. Mantengo lo que tengo, mantengo lo que ya poseo y no me preocupo por tratar de traer más personas. Ujú. Todo el mundo dice y sueña, quiero tener una iglesia más grande, quiero tener quisiera que la iglesia creciera, pero implica más trabajo. Sí. Y es lo que a veces no queremos hacer, francamente. Y aplicarse en cosas que van a hacer que crezcamos, ¿no? Ya, por ejemplo, cuando mencionó este asunto de, por ejemplo, crecer en la producción de la iglesia, aún en lo que hacemos en línea. Sí. El otro día estaba conversando con algunos de los hermanos, porque vi su transmisión. Por ejemplo, es cierto, ellos tienen un par de cámaras. Una está enfocada hacia el predicador y la otra es una cámara casi parece aérea. Está, supongo que colocada en un lugar muy alto. Sí. Y desde el fondo del templo, de la nave del templo. Entonces, pues nada más ves muchos puntitos por ahí abajo moviéndose a la hora del servicio, ¿no? Sí. ¿Es útil para en algunos momentos mostrar que hay gente que está ahí congregándose? Sí. Pero le sería más útil otra cámara que esté más cerca del grupo de alabanza, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ver cómo lo ve el que nos ve a través del dispositivo. O sea, para mí está bien, pero cuando estoy presencialmente yo me escucho, yo me entiendo, etcétera, y quizás las personas que están en el templo conmigo en ese momento, para ellos está bien, pero no siempre estoy considerando el cómo se ve del otro lado de la pantalla, y eso es algo que tenemos que trabajar. Que sea accesible para los que están del otro lado, ¿no? Quizás a veces usar letras más grandes en lo que usamos. Sí. Porque... Sí, seguir mejorando, pues, seguir Sí. mejorando, porque creo que muchos, como decíamos hace un momento, y para no redundar demasiado, pero muchos pensaron que esto era tan temporal que nunca se preocuparon por hacer una mejora en sus transmisiones, nunca se preocuparon por tener un equipo para las transmisiones. Y cuando pues se convoca que la iglesia regrese, la sorpresa es que, caray, hay hermanos que se están conectando a otras transmisiones, que ya simpatizan con otras iglesias y que es muy probable que incluso se queden en esas iglesias. Sí. No porque las iglesias tengan esa intención de quitar miembros de otras congregaciones, ¿no? Sino que simplemente, pues, al principio tú decías, si hay una iglesia que suspende transmisiones y yo no puedo ir al templo, pues me voy a ir a una en donde sí permitan esa manera de edificarse, aunque ya hemos dicho que también el servicio es importante. Y esa iglesia, bueno, pues tendrá que diseñar una forma en la que los hermanos hagan esa retroalimentación. ¿Okay? ¿Cómo puedo servir? Sí. Déjame señalar algo que está ocurriendo en otros ámbitos, pero que también va a repercutir en las iglesias. Así como se afectó la educación, el comercio, todo lo demás. Uno de mis hijos está en la universidad. La facultad les permitió hizo una consulta acerca de qué modelos serían los más adecuados para este próximo semestre. Y la mayor parte de los profesores optó por modelos híbridos. ¿Sí? Hay ciertas ventajas que al manejar un modelo donde puedes ir a unas cosas físicamente y puedes completar otras a través de procesos en línea, eso les facilita el trabajo para algunos de ellos. Déjame pensar por un escenario típico de una iglesia. Tenemos cierta facilidad, por ejemplo, para ir el domingo al templo, pero entre semana se complica por el trabajo, las distancias, etcétera, y más si estás en una ciudad grande. Entonces, hay algunas iglesias que lo que están haciendo es el estudio del miércoles es en línea, pero el servicio dominical es presencial.
y aunque también lo transmiten en línea para otros. Entonces, han ido generando diversos modelos de atención donde participan unas partes en línea y otras formas digitales. Entonces, perdón, una parte física y la otra, una presencial y la otra en línea. Entonces, son formas que poco a poco se van adaptando. Y creo que ese será el futuro mismo de las iglesias. En el comercio, hace un año precisamente, estaba leyendo un poco que algunas de las empresas, por ejemplo, las tiendas de autoservicio, las grandes tiendas departamentales, particularmente tiendas departamentales, dice, muchas de ellas van a generar cambios en su manera de cómo hacerlo, porque hay cambios en la manera de cómo comprar, hacer pagos, etc. Entonces, ¿por dónde van ahora caminando? Empiezan a generar lo que les llaman showrooms, es decir, un lugar bonito, adecuado y demás, pero donde está solamente en exhibición el producto. No los tienen en la bodega. No tienen ahí 10 televisiones disponibles, sino que solamente tienen una muy bonita, hasta en un escenario adecuado, para que veas cómo funciona. Y quizás hasta con las opciones de que la pruebes directamente y tengas oportunidad de jugar o ver cómo está el peluche realmente, ¿no? Y de esa forma lo que haces es, pides ese peluche y te lo van a enviar a tu casa. Los sistemas de paquetería hoy en día de mensajería son tan eficientes, sí, que eso también ha cambiado mucho, hasta el cómo compramos cosas. Entonces, hay otras maneras de cómo estamos haciendo las cosas. Sí, pues hace algún tiempo meditábamos esto de, no recuerdo cómo se llamaba, no recuerdo la transmisión exactamente, pero hablamos algo de incentivar ministerios que no fueran tan tradicionales. Sí. Los ministerios tradicionales me refiero a la música, enseñanza, etcétera, sí, que son importantes, pero que gracias a la pandemia y gracias a la necesidad de transmitir, pues abre un abanico muy interesante de oportunidades para que personas quieran servir, a lo mejor como diseñadores, por ejemplo, de simplemente el logotipo, simplemente la imagen de la transmisión. Mencionabas, por ejemplo, de TikTok. Creo que sí se necesita una persona, porque a veces, francamente, yo no tengo mucho tiempo para hacerlo y no tengo mucha inventiva también, para que, por ejemplo, plataformas como Facebook, Twitter, que las iglesias a veces tienen, pues también suban un contenido, un versículo diario, si quieres, con su imagen bonita, bien elegida. A lo mejor hay iglesias que lo que hacen es del sermón del domingo, sacan un extracto, una frase, por así decirlo, sí, por ejemplo, algo que el pastor dijo ese domingo, que el pecado destruye mi comunión con Dios. Esa frase la convierto en una imagen con la figura del pastor, si quiero, con la figura de la naturaleza, la coloco en el Facebook y creo que eso también edifica. Es decir, se abre una oportunidad muy... Por ejemplo, videos cortos. Videos cortos, devocionales incluso. Sí, incluso hasta del sermón. Sí, el sermón puede ser... De pronto hay 3 minutos claves dentro de esa predicación, ¿no? Sí, que fueron muy importantes. Y entonces del sermón cortan ese fragmentito, sí, y alguien lo pone en una plataforma. Sí, y es muy útil eso. Entonces, nos hace falta muchísimo, yo creo, aprovechar la oportunidad de las transmisiones. Yo respeto, obviamente, a quienes estén de acuerdo y a favor en que las transmisiones se suspendan. Respeto totalmente eso. Pero por lo pronto, de mi parte, pues yo sí animo, ¿no? a que sigamos. Supongo que tú también. Y bueno, pues no sé, mis hermanos tendrán quizá alguna otra opinión, que también pues, estamos todos en derecho de discrepar. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mejorar la producción,
ampliar los contenidos, diversificarlos, no solamente Claro. más, sino diversificar las opciones, y creo que son oportunidades que Dios nos da para poder alcanzar a más personas. Que Dios nos ayude. Que Dios nos use. Hermanos, gracias nuevamente por conectarse. El Señor sea con ustedes y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Hasta luego, Bendiciones. hermanos.